está ya. Gracias, Padre, te damos por este día tan hermoso en que recordamos lo que es la amistad y sabemos, Padre, que es un día comercial, por decirlo así, ¿verdad? Para el comercio, para salir y gastar, pero lo más importante es que tenemos una gran oportunidad el día de hoy de mostrar lo que tú quieres decir cuando hablas del amigo. Y hay tantos pasajes en la Biblia que nos hablan de la amistad, de lo que es un amigo. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad el día de hoy de decirnos cómo nos amamos. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el que estaba leyendo proverbios y bueno, quería poner todos los proverbios que me encontré acerca del amigo, que son muchísimos, ¿verdad? Pero ahorita se me vino uno que dice, el que quiera ser amigo, que el que tenga un amigo que se muestre amigo, así como nosotros queremos tener amigos, también nosotros debemos pensar en que queremos ser amigos, ¿verdad? Y lo primero que les voy a decir, porque es algo que he visto en algunas ocasiones, que vienen a veces, amigas, compañeras, hermanas, ¿verdad? Y me dicen, pues es que yo estaba yendo a tal iglesia, pero pues pedí oración para que oraran por esta situación muy privada, muy personal, que oraran por mí, pero pues al rato ya andaba el chisme en todas partes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque fíjense, en Proverbios 16:28, y con esto quiero empezar porque la amistad es algo muy sagrado, muy importante para Dios. Para Dios la amistad es un pacto. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 16:28. Dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense, y en Proverbios 17:9, les voy a dar las citas, después los pueden leer completos, dice, el que divulga, o sea, lo que te dice el amigo, ¿verdad? Aparta al amigo. El que lo divulga, aparta al amigo. Y bueno, y ahora quiero decirles lo que dice, todos conocemos Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Fíjense, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y el 18:24, porque a veces dices tú, ay, pues a veces no nos llevamos muy bien con los hermanos o hay situaciones en la familia, siempre hay cosas en la familia, ¿verdad? Dice, fíjense, y es como, dice, y hay amigo más unido que un hermano, el 18:24. Y amigo hay más unido que un hermano, ¿sí? Y aquí también quiero hablarles y comentarles de Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo, y aquí lo más importante, ni al amigo de tu padre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Qué hermoso es esto. Y quiero que busquen también Proverbios 27:14. Busquen Proverbios 27:14. ¿Qué dice Proverbios 27:14? Ese me lo acaban de dar ahorita y quiero que lo leamos también. 27:14. Dice, hasta el mejor saludo, perdón, 27, dice, el que bendice a su amigo en alta voz.
no es la cita. Bueno, se las debo esa, ¿verdad? Porque la cita es: y el que bendice a su amigo en alta voz. A veces necesitamos hablar y bendecir a nuestros amigos en alta voz. Y quiero que pensemos, ¿por qué habla tanto la palabra de Dios acerca de los amigos? Que el amigo, los que vieron pacto conmigo, es un amigo especial, es una persona con la cual estás en pacto. Y muchas veces nosotros, ¿qué decimos? A los amigos los invitamos a la mesa y sabemos que cuando invitamos a alguien a la mesa es ¿por qué? Porque tenemos un pacto, estamos haciendo un pacto con esa persona. Partimos el pan con esa persona y bebemos con esa persona, ¿sí? Entonces es algo muy, muy importante que vamos a ver eso. Ahora, fíjense, quiero decirles que hay varios estudios que se han hecho en la actualidad, ¿verdad? Hay un estudio que se ha hecho en la actualidad por el jefe del Departamento de Salud de Estados Unidos. Y él dijo, ¿verdad? Fue un estudio que se hizo y que dijo que había un problema, una situación de salud pública. Ustedes saben que cuando hay un problema de salud pública es porque abarca a mucho de la población. Entonces, había un problema de salud pública muy grave en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y cuál era? Fíjense, dice, es más grave que fumar 15 cigarrillos diarios. Es más grave que la obesidad, es más grave que la diabetes. Ustedes saben que en México tenemos un índice, somos los primeros lugares en la cuestión de diabetes, imagínense, y en diabetes infantil, imagínense lo que les estamos dando de comer a los niños, ¿verdad? A los hijos, a los nietos. Pues este problema de salud pública es peor que todos esos. Imagínense, fumarse 15 cigarrillos diarios, la obesidad, que ya es un problema tremendo, la diabetes, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Cuál es ese problema de salud pública? ¿Tienen una idea? Se llama soledad. Soledad. Tú me puedes decir, ¿cómo que soledad? Pues no hemos estado más conectados en este mundo que ahora. Imagínense, con las redes de internet puedes hablar a Timbuktu con tu pariente, con tu hermana, con el tío, con el amigo, a cualquier hora del día. Puedes tener chats. Yo tengo chats de 200 y 300 gentes. Imagínense. Y el problema más importante ahorita en la actualidad de salud pública es es la soledad, más importante que todo, ¿verdad? ¿Y qué es la soledad? ¿Alguien puede definir la soledad? Yo, la definición que dan en esta situación, ¿verdad? En este reporte de salud pública de Estados Unidos, dice, es el estado doloroso cuando no tenemos relaciones conectadas e íntimas y el sistema de apoyo que necesitamos para prosperar. Y le hablo a gente ocupada. ¿Por qué? Porque déjenme decirles, a la gente, a los líderes, que gente como ustedes y como yo, que somos líderes en nuestras familias, en nuestras empresas, en cualquier ámbito, es que tú eres una persona influyente. No te das cuenta muchas veces, y muchas veces me va a decir, ay, pues, ¿yo qué tan influyente soy? Hay gente que te va a ir a decir, como a veces te dicen, ¿verdad? Ay, pues, muchas gracias por haber hecho esto por mí, o cuando usted dijo esto, yo estaba platicando con otra persona
pero cuando usted dijo esto, fíjese que yo me puse a pensar y yo esto y lo otro, ¿sí? Son cosas que no nos damos cuenta lo que es ser un amigo significa. Y sobre todo, déjenme decirles, la base de todo es el amor de Dios. Porque déjenme decirles otra cosa. Hay gente que no es amable. Fíjense, la palabra amable, el vocablo amable, ¿qué significa? Pues que fácilmente la amas a esa persona. Hay gentes que no son muy amables, que de plano es muy difícil amarlas. Yo no sé, no estés pensando en nadie ahorita. Después vas a pensar en ellas. Pero de verdad, hay personas muy difíciles de amar, pero vamos a entender por qué es esto. Y fíjense, se ha visto que, por ejemplo, las empresas, no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero en Google, por ejemplo, hay muchos lugares que la empresa Google dice, esto parece un parque de diversiones. Hay un cafecito por aquí, hay otro lugarcito por acá para que la gente se reúna y platique y todo eso. ¿Saben ustedes que las empresas que fomentan las relaciones de amistad entre las personas que trabajan ahí son altamente productivas? Y eso es algo estadístico, no es porque yo lo esté inventando. Sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Por qué se ha vuelto un problema de salud pública la soledad? Y no voy a hablar ni siquiera de los suicidios que se han disparado, de todas las depresiones que se han disparado, ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo? Fíjense, lo que pasa es que cada vez menos pasamos menor cantidad de tiempo con amigos, ¿sí? Y no estoy hablando de trabajo ni estoy hablando de familia, porque ¿qué ha sucedido aún en el trabajo? Por ejemplo, o con las amistades. Ay, pues vamos a juntarnos por Zoom, que es más práctico y más fácil y todo eso. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando Dios dice, no dejen de congregarse? ¿Saben ustedes que cuando estamos en una alabanza, ¿verdad? Y se ha comprobado, por ejemplo, cuando gente que tiene el pulso, ¿verdad? O la presión muy alta, por ejemplo, cuando está un grupo alabando a Dios, ¿saben ustedes que los corazones empiezan a latir al mismo ritmo todos juntos? Esto es una comprobación médica. Por eso Dios nos dice, no dejen de congregarse, porque ahí es donde te saludas, ahí es donde te conoces y todo, ¿no? Y mucha gente dice, ay, pues es que las iglesias son demasiado grandes. Por eso hay los grupos pequeños, los grupos de familia, los hogares, ¿verdad? Que se les llama los grupos de hogares o los grupos pequeños en algunas iglesias, porque es importante tener esa relación. Pero déjenme darles una estadística. Fíjense, hace 10 años, en el 2010, el individuo promedio pasaba 6 horas y media con sus amigos, ¿sí? Hace 10 años, 6 horas y media con sus amigos. Ahora, 2024, ha bajado 59% el tiempo que te pasas con tus amigos. Ahora pasas 2 horas a la semana con tus amigos. ¿Y qué ha pasado con esa situación que hemos visto que ha aumentado el número de suicidios, ha aumentado estratosféricamente, ¿verdad? Para lo cual, obviamente, las farmacéuticas que dan lírica y que dan todos esos medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Pues, ha sido un boom para ellos. La depresión ha aumentado tremendamente. Y uno de los factores muy importante, el más importante, es la soledad. Muchas veces esa soledad en medio
de un mundo que está lleno de gente. Estás en medio de tanta gente y estás solo. Todos necesitamos una comunidad de apoyo, pero eso sí te digo, fuera de lo que es la familia y fuera de lo que es el trabajo. Necesitamos amigos, necesitamos una red de amigos, ¿sí? Y fíjense, ¿cuál es el efecto que esto tiene? Hicieron un estudio, muchos ya lo saben, ¿verdad? Porque es un estudio muy multicitado, un estudio multicitado y muy conocido. El estudio que hizo Harvard es el estudio más largo que se ha hecho en todo el tiempo, un estudio de investigación que duró 75 años, 75 años. Y este estudio tomaron grupos diversos de hombres, ¿verdad? En diferentes estratos sociales, de diferentes universidades, las universidades top, Harvard y esto y lo otro. Fue una investigación en Harvard, de hecho, ¿verdad? En Stanford también fueron a los pueblitos más chiquitos y más perdidos, ¿verdad? Y buscaron niños que estuvieron que tenían de todos los estratos sociales, de todos los estratos económicos, de todas partes del mundo. ¿Y qué fue lo que vieron? Empezaron a seguirlos. Unos de ellos, pues, tuvieron oportunidad de ir a grandes universidades, otros crearon empresas, otros no, otros eran pescadores como los apóstoles, ¿verdad? Otros eran, de todos fueron siguiendo de todas estas personas toda su vida. Y el estudio, después de 75 años, fíjense lo que encontraron, un factor muy importante que era el que influía en la felicidad de la persona, la satisfacción de la persona, o sea, estamos hablando de las emociones, la salud física y la longevidad. Esas 4 áreas, ¿sí? Porque tú puedes decir, y algunos dicen, es que tuvieron éxito, pues depende qué es el éxito para ti. Pero independientemente de lo que sea el éxito para ti, aquí la felicidad, fíjense, la satisfacción, la salud física y longevidad. ¿Y saben cuál fue ese factor? No fue donde estudiaron, no fue si tenían dinero, no fue si tenían esto o lo otro o lo de más allá. Independientemente de todo, claro, obviamente influía la familia, influía muchas cosas, pero el factor determinante, el único determinante en todos los casos fue la calidad de sus relaciones personales, la calidad de sus relaciones personales, específicamente los amigos. Y quiero decirles que esto fue para mí una corroboración, o fue corroborar Dios hoy en la mañana firmemente en la oración lo que estamos diciendo, ¿sí? Allí oramos por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por X o Y, ¿sí? Y hay personas que son muy calladas y que pues a veces no les gusta mucho orar a menos que uno los llame. Y somos pocas gentes, ¿verdad? A veces somos 9, 10, 11, a veces 15 máximo. Sin embargo, déjenme decirles una cosa. Cuando nosotros oramos y estamos ahí pidiendo por un problema, porque mi hermana, porque mi papá, porque mi hijo, porque mi hija, porque mi yerno, porque etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y saben qué pasa? Después de que colgamos, porque es una oración de 7 a 8 nada más en la mañana, muchas veces las personas al oír una con la otra, al oír que hay una situación o algo, toman el teléfono, ¿sí?
tienen el tiempo para tomar el teléfono y hablarle a esa persona específicamente, no te preocupes, mira, vamos a orar por tu hijo, mira, ten ánimo por tu hija, por esta situación, ¿verdad? Tuvimos una de que fue demandada por una persona y tenía una situación de demanda muy importante. Se toman el tiempo de llamar y decir, mira, no te preocupes, va a estar bien todo, vamos a orar para que te toque un juez, para que toque un juez justo, para que tu petición sea oída, etcétera. Eso es el tomarte ese tiempo extra, el tomar ese interés, ¿sí? Y les voy a decir una cosa, yo al principio cuando empezamos el grupo de oración, pues, a ver, vamos a ver la lista de peticiones y todo esto y todo. Sí, vamos a orar por Israel, porque vamos a orar por la guerra de Israel y vamos a orar por nuestras generaciones y vamos, pero a medida que hemos pasado juntas más tiempo, nos hemos ido uniendo, ¿sí? Y eso no es que te manden por el chat una lista de peticiones así nada más, es el estar en un mismo espíritu bajo el amor de Dios, porque eso solamente puede hacerse por el amor de Dios. Fíjense, vamos a ver tantas cosas. Mucha gente me dice, es que no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi ministerio, ¿sí? Acuérdense, nuestro ministerio somos un ministerio andante y parlante. Y ahora, porque siempre les digo, somos un ministerio andando, porque donde quiera que vamos, siempre estamos propagando, siempre estamos manifestando el amor de Dios. Recuerdo que una persona le dijo a una pareja, ¿verdad? Que iba saliendo, y dice, es que ustedes nada más con entrar y traer a sus niños a la iglesia y luego los recogen y cómo van caminando. Dice, pues no necesitan hablar, son un ministerio, nada más el verlos a ustedes, la unión que hay, que se percibe en esta familia, ¿verdad? Entonces, somos ministerios andando. Lo que debemos hacer es decirle en la mañana, Señor, permíteme el día de hoy manifestarme como un ministerio andando y hablando también, porque la palabra es muy, muy poderosa, es muy, muy importante. Y quisiera que viéramos ahora brevemente cómo podemos nosotros ser amigos, ¿sí? Aparte de eso, nosotros tenemos, fíjense, Dios nos hizo para relacionarnos. ¿Por qué nos creó Dios? Dios es autosuficiente, Dios es eterno, Dios crea todas las cosas y todo. Pues pudo haber creado un mundo precioso, perfecto, y venir a pasearse en su creación y en su mundo, en su universo, ¿verdad? Pero ¿por qué nos creó a su imagen y semejanza? Y aquí quiero darles una advertencia, ¿sí? Muchas veces vemos a parejas, vete a cualquier restaurante, vete a cualquier cafetería y vas a ver, eso te lo firmo, porque yo lo he visto siempre, vas a ver de repente una pareja que está cada quien con su celular. Ahí están, uno enfrente del otro. Díganme si no es cierto. Uno enfrente del otro y los dos están con su celular, conectados con quién sabe qué en Timbuktu, cuando tienen a una persona enfrente. Vemos, por ejemplo, a veces también en los restaurantes, pues están los papás y los hijos. ¿Y los hijos qué están haciendo? Metidos en su celular, están ellos viendo su celular con sus amigos o yo no sé con quién, y ahí están los papás. No hay comunicación. Déjame decirte una cosa, nosotros somos seres resonantes, por eso tenemos ciertas frecuencias, por eso cuando te hacen un estudio, te dicen, bueno, te voy a hacer un estudio, te vas al laboratorio y te vas a hacer una resonancia magnética, ¿verdad? Ay, pues tengo que hacer la cita para la resonancia, ¿verdad? Resonancia, ¿qué es resonancia? Somos cuerpos
que estamos resonando. Pero déjame decirte una cosa, esto tiene una vibración, una resonancia diferente al cuerpo humano, ¿sí? Nosotros resonamos con las personas, nosotros resonamos con los cuerpos. Por eso, cuando hay una amputación, por ejemplo, en un brazo o algo, ¿qué es lo que sucede con eso? Sientes que todavía tienes el brazo. ¿Por qué? Porque es parte de tu diseño el que tengas este brazo, ¿sí? Y por eso nosotros podemos decir que esa resonancia, ¿qué es lo que hace que se activen las hormonas que tenemos? Por ejemplo, las endorfinas. La amistad hace que con un abrazo se activan las endorfinas. ¿Alguien sabe para qué sirven las endorfinas? Bueno, aquí Betty sabe para qué sirven las endorfinas. Es un analgésico natural. ¿Oyeron? Es un analgésico natural. Y solamente si alguien tiene un dolor, con el solo hecho de tomarla de la mano, de abrazarla, eso va a hacer que se produzcan endorfinas, imagínense, y obviamente va a disminuir el dolor. Se producen también con el ejercicio, etc. Entonces, fíjense cómo nuestro cuerpo está diseñado para la amistad, para la relación, así como Dios buscó esa relación personal con nosotros. Así también nosotros estamos hechos para poder resonar con las demás personas, con los amigos. Ahora, es importante entender cuál es el concepto de amigo. Recuerdan que Jesús tenía unos amigos, él tenía 12 apóstoles y tenía su relación con cada uno de ellos, pero aún Jesús tenía su círculo íntimo de amigos. ¿Se acuerdan cuando llama a la transfiguración? ¿Quiénes eran? Eran su círculo de amigos íntimos. ¿Quiénes son tu círculo de amigos íntimos con los cuales quieres que estén cerca de ti? Ayer hice una dinámica, precisamente me pidieron que diera un tema sobre el amor y la amistad, ¿verdad? Hicimos una dinámica y en esa dinámica yo les preguntaba si tú tienes un problema, ¿qué es lo que tú quieres? Primero, ¿qué es lo que puedes dar? Pero también qué es lo que tú quieres que te den. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque muchas veces no nos damos cuenta de toda la riqueza que tenemos en una amistad. Fíjense, vamos a leer Ruth 1 del 1 al 5, ¿sí? Vamos a Ruth. Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Es un libro pequeñito, así que no se lo pase. Después de Jueces y antes de Samuel. Fíjense, vamos a leer esto. Vamos a leer. Dice, es la historia de Ruth. Sin embargo, ahorita nos vamos a fijar en un personaje que se llama Noemí. Y vamos a ver quién era Noemí, porque muchas de nosotros somos Noemís, ¿verdad? Dice, esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Hay una gran hambruna que se presenta allí en Israel. Por eso, una familia del pueblo de Belén, fíjese, Belén, era un pueblito chiquito, pues de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, ¿sí? Porque no tenían que comer, hubo una sequía, hubo una hambruna. Y entonces, dice, el esposo, porque allí sí había comida, el esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí y los hijos
se llamaban Malón y Quilión, ¿ok? Malón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, o sea, el papá, el esposo de Noemí murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con mujeres de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos 10 años, murieron Malón y Quilión. ¿Tú te puedes imaginar eso? Por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Imagínate esa situación. ¿Te puedes imaginar una situación más tremenda? En aquel tiempo, las mujeres que quedaban solas, las mujeres desamparadas, eran nada, no se les consideraba. Por eso cuando vino Jesús, que ya estamos hablando obviamente muchos años después, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué fue lo que los encuentros de Jesús con las mujeres son tan impactantes? Cómo las levanta Jesús, cómo nos da a nosotros nuestro lugar. Esas situaciones, ¿verdad? En que vemos a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, vemos a la mujer que le pide, ¿verdad? Que resucite a su hija, en fin, muchas cosas, ¿sí? Jairo, perdón, que resucita a su hija, etcétera. Entonces, vemos cómo es en esta situación, cómo reacciona Noemí a esto. La primera palabra que se te viene a la mente, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando lees este pasaje? ¿Qué piensas? Pues ¿Qué piensas? tristeza, soledad, Tristeza, aislamiento, soledad, aislamiento, desamparo. desamparo, Tristeza. tristeza, tragedia me ponen aquí. Tragedia, exacto. Eso es lo primero que tú piensas y que viene a tu mente, a esta pobre mujer que se queda sin hijos y sin marido, o sea, completamente desamparada. Y eso es lo primero que piensas, ¿verdad? Depresión me ponen aquí también, Esther. Es cierto, depresión. Y sin embargo, fíjense, vamos a seguir leyendo qué es lo que pasa. Dice, ¿qué emociones estaba experimentando Noemí? Pues ya lo dijimos, tristeza, depresión, completamente, sí. Y fíjense, ¿qué actitud si nosotros pasamos por una situación de ese tipo, una tragedia, sí? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Cómo reaccionamos nosotros a eso, sí? ¿Hemos pasado por depresión? Seguramente, seguramente, sí. ¿Hemos pasado por tristeza? Claro, tristeza profunda, porque nos han pasado cosas nada agradables. Que levante la mano la que ha dicho, tengo una vida perfecta, ¿verdad? En el Facebook, sí, ahí en el Facebook son puras mentiras, no es cierto, nadie ha tenido una vida perfecta, ¿verdad? Así que no te creas del Facebook. Sin embargo, vamos a leer en ese estado, fíjense, en el que está Noemí. ¿Qué es lo que dice? Un día, fíjense, Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes cosechas. Dice, entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle, vamos a ver, ¿qué decisiones tomó Noemí? ¿Qué decisión tomó? Lo acabamos de decir, soledad, quiero estar sola. Váyanse, váyanse de mí, no quiero, váyanse de mí, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Yo ya no les puedo dar nada, o sea,
Váyanse a formar otro hogar. Váyanse a su tierra. ¿Qué se consideraba ella? No valgo nada. No tengo nada que darles. ¿Sí? Entonces, fíjense la actitud que ella está tomando. Y sin embargo, o sea, quiero estar sola. Quítense la gente. Sin embargo, ¿qué le dicen Orfa y Noemí? Fíjense, le dicen, no queremos. Empezaron a llorar y a decirle, no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó, váyanse, hijas mías, váyanse. ¿Para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes. No tengo nada, no soy nada, ¿sí? Estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si me casara, pues, ¿ustedes qué les puedo dar para ustedes? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Soledad hasta de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Inmediatamente una persona que está en esa depresión, que está en esa tristeza, busca la soledad. Y la soledad es una enfermedad, causa muchas cosas. Y entonces, ¿qué dice? Minusvalía para ella, no valgo nada, ¿sí? Busco la soledad, busco la tristeza, pero hay una clave aquí. Vamos a ver esta clave que nos da la palabra de Dios. Fíjense, ¿qué pasó cuando Noemí les dijo, ya me voy sola? ¿Qué pasó con las nueras? No la dejaron. ¿Por qué creen? Noemí aquí estamos viéndola como una mujer, inclusive dice, soy una mujer amargada. Ahora quiero que me llamen Mara. Mara quiere decir amarga. Ella se cambió el nombre. Noemí quiere decir una mujer alegre. ¿Cuál es el nombre que le había puesto Dios? Noemí. Ella se quiso cambiar el nombre a Mara. Sin embargo, Noemí, ¿qué quiere decir? Amable, amorosa, servicial. Ahora pónganse a pensar, ¿cómo era Noemí antes de que sufriera esta tragedia? Lo estamos viendo con sus nueras. Tú piensa en tu suegra. Piensen, ustedes como suegras, si tú tuvieras unas nueras y te pasa algo, ¿qué diría tu nuera? Ay, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Pues yo voy a rehacer mi vida, voy a buscar y esto y lo otro. ¿Qué había sembrado Noemí en sus nueras? ¿Qué había sembrado Noemí en sus nueras? Noemí había sembrado amor. Noemí había sembrado servicio, había sido servicial con sus nueras. Ahora las nueras querían ser servicial con ellas. ¿Qué había sembrado? Había sembrado la palabra de Dios. ¿Por qué las nueras le dicen queremos irnos contigo a tu tierra? Ellas sabían muy bien de dónde venían ellos. Ellos sabían que Israel adoraba a un solo Dios, al Dios de Israel. Los moabitas, ellos tenían muchos dioses, adoraban a otros dioses. ¿Qué había sembrado Noemí en esas nueras? La palabra de Dios. Y les daba ejemplo con su vida. Esa era la verdadera Noemí. Y ahora estaba cosechando Noemí lo que había sembrado. Dios le puso nombre. Dios te puso nombre a ti. ¿Qué has sembrado con tus nueras, con tus amigos, con tus parientes?
con tus hermanos. Porque esto, fíjense cómo este versículo, este pequeño versículo donde ellas lloran y dicen, nos vamos contigo a una tierra desconocida, a adorar a un Dios que tú nos has enseñado, no son nuestros dioses, no es nuestra tierra. ¿Sí? Esa es Noemí. ¿Eres tú una Noemí? Claro, vas a pasar por situaciones, pero vamos a ver, fíjense. Noemí ahora se menospreciaba a ella misma, deseo de estar sola, abandonar el lugar en donde tenía. No tenía interés por los sentimientos de ellas, ¿sí? Ella vio que lloraban, pero a ella no le importó eso. Váyanse, quiero estar sola, no me importa, ¿sí? Vayan, hagan su vida, cásense otra vez. Y sin embargo, ¿cuáles son las bendiciones que esa amargura de Noemí no veía, no la permitía ver? Fíjense, si seguimos leyendo el pasaje, dice, al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella. Todavía la vuelve a correr a Ruth. ¿Sí? La vuelve a correr a Ruth. Tu cuñada dice, pero Ruth le contestó. Fíjense qué hermoso es este pasaje. Y muchas veces lo usamos en las bodas. ¿No lo hemos oído en las bodas? No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Y luego fíjense lo que dice la nuera, que Dios me castigue si yo te abandono. Donde dice, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Y esto es una relación de pacto, de amistad entre una nuera y una suegra. Y lo ponemos como pacto del matrimonio, que bueno, cuántas veces se rompe este pacto del matrimonio, ¿verdad? Aquí tenemos en nuestra localidad, pues han hablado hasta de un 50% en que se rompe este pacto. Pero fíjense lo que Noemí había sembrado. Estas palabras las sembró Noemí en el corazón de Ruth. ¿Y cuáles son las bendiciones que Noemí no veía? Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron al pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la ¿qué? La dulce Noemí. ¿Cómo la veía la demás gente? Muy diferente a como ella se veía. Fíjense, ¿y qué les contesta Noemí? Otra vez, la reacción de Noemí. No me digan dulce, por favor, no me digan dulce. Llámenme Mara, amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Fíjense cómo en esa situación, y les estoy hablando de esto de Noemí, porque ¿qué es un amigo? Un amigo es el que se va a quedar allí a pesar de que te digan, no te quiero, no te necesito, vete, quiero estar sola. Cuando estamos en situaciones emocionales de mucha tristeza, de mucha depresión, lo primero que hacemos es aislarnos. No quiero salir,
no quiero ir a ningún lado, ¿verdad? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me baño? ¿Para qué me visto si no voy a ninguna parte? Déjenme en paz, ¿sí? Sin embargo, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestras amistades? ¿Les vamos a hacer caso? Muchas veces cuando estás pasando por una situación, ay, pues estoy aquí contigo, me llamas si necesitas algo. Yo lo he dicho, todos le hemos dicho, ¿sí? Oye, pues tienes este problema, háblame, si necesitas algo, háblame. ¿Sabes cuándo le va a hablar? Nunca te va a hablar. Si Noemí, la dulce Noemí, les estaba diciendo que se fueran, que no quería saber nada de ellas, que se fueran a su tierra, que se casaran de nuevo, ¿cuántas veces las rechazó? ¿Cuántas veces te van a rechazar a ti? ¿Sí? Sin embargo, tienes que entender que esa persona, esa amiga está pasando o ese amigo está pasando por una situación muy, muy difícil, que no le permiten, sus emociones no le permiten seguir, tomar buenas decisiones. Por eso, en el grupo que tenemos de viudas, ¿verdad? Siempre les decimos, nunca, en el primer año de viuda, nunca tomes ninguna decisión, porque todas quieren vender la casa y que irse a vivir a otro lugar. Lo mismo que estamos viendo de Noemí, ¿verdad? Déjenme sola, no quiero que vengan, no quiero nada, ya no quiero ir a los grupos, ni al ni al otro grupo, ni a la oración, ni nada. Quiero estar sola. ¿Por qué? Porque no puedes tomar esas decisiones. No estás capacitada para tomar esas decisiones, como la dulce Noemí estaba tomando esas decisiones. Y esa amargura, ¿qué es lo que no le permitía? ¿Qué bendiciones tenía ahí Noemí que no le permitía a Noemí ver esa amargura? Fíjense, ya los leímos. En el 1:6 había bendecido a Israel, le había dado otra vez comida a Israel. Dios había bendecido a Israel y habían escogido el tiempo de regresar cuando había la cosecha. ¿Por qué era tan importante? Porque había una ley. Acuérdense, Dios siempre proveyendo para el pobre y el desamparado. Había una ley en Israel que decía que todos los que cosechaban tenían que dejar espigas ahí a la orilla de las cosechas, ¿verdad? De los campos para que vinieran los pobres, las viudas, los huérfanos a recoger todas esas espigas y que pudieran tener que comer, ¿sí? Y claro, había otra razón también, porque después vemos cómo eso también hace que conozca a vos y bueno, se case con él. Pero fíjense, vemos eso, había bendecido con comida para que no les faltara la comida. Dos, había puesto en el corazón de Ruth, porque estas palabras de Ruth son las palabras de un corazón del amor de Dios, expresando en Ruth el amor de Dios hacia Noemí. ¿Sí? Eso lo vemos. Son palabras universales del amor de Dios. Y yo quiero que hoy las tomes para ti. ¿Sí? Porque hay gente, porque esto es importante. Y si no hay una persona así, pues las vamos a encontrar. Esa va a ser la finalidad precisamente de hoy, ¿sí? Fíjense, Dios permitió que Ruth la acompañara. Dios permitió que llegaran en el tiempo de de la siega. Y Dios permitió también que llegaran a donde estaba el pariente redentor. Tenemos un curso completo, no sé si algunas de ustedes ya lo han tomado, del pariente redentor. Es todo un curso de varios meses del pariente redentor. ¿De qué es eso? Es una teofanía, es algo que representa como Jesús, el Salvador, te rescata, ¿sí? Haciéndonos parte de su familia.
Y dice, Dios preservó un pariente redentor y algo que jamás se imaginó Ruth, otra bendición que jamás se imaginó Ruth, es que iba a formar parte de la línea que iba a traernos el Mesías prometido. ¿Ustedes creen que Ruth en su mente alguna vez se imaginó que ella, una viuda despojada de todo, recogiendo, que manda a Ruth a recoger espigas para no morirse de hambre, iba a estar en la línea genealógica de Jesús, del Mesías prometido? Imagínense. Entonces, todas esas bendiciones no las veía Noemí. ¿Por qué? Simplemente la primera bendición, murieron el esposo y los 2 hijos. No nos dice de qué murieron, si fue una plaga, si fue una enfermedad, si fueron accidentes, no sabemos. Pero para empezar, Dios le preservó la vida a Noemí. La vida a Noemí. Pudo haber muerto también Noemí. ¿Por qué no? Pues si murió el esposo, murieron los 2 hombres, los hijos, ¿sí? Pero hay una promesa, fíjense, preciosa, en Deuteronomio 7:9. Vamos a Deuteronomio 7:9, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Es el 4.º libro del Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, perdón, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio 7:9. Fíjense esta promesa que hay en Deuteronomio 7:9. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes, ¿qué? De quienes lo aman, de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Sí? Ese es el 9. Acuérdense de esto, porque ustedes están sembrando, así como Noemí sembró en sus nueras para cosechar después esto, lo que estamos viendo, que Ruth quisiera irse, dejar los dioses de los moabitas, ¿verdad? Todas esas estatuas que ellos, sabemos que en Moab pues era el archienemigo de Israel, ¿sí? Sin embargo, Noemí sembró para que Ruth se viniera con ella. Y fíjense lo que dice. Cumple su pacto, Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, el que tú ames ahorita a Dios y obedezca sus mandamientos es una siembra en todo lo que estás viendo ahorita que va a repercutir hasta cuántas generaciones, hasta 1000 generaciones, porque el plan de Dios que Dios tiene para ti es mucho más increíble de lo que Noemí jamás se imaginó. ¿Por qué? Porque era la dulce Noemí, el nombre se lo había puesto Dios, y todo lo que sembró era precisamente el plan de Dios para la gran cosecha que tenía para ella. ¿Qué estamos sembrando? Y quiero que sepan ahora en la cuestión vamos a ir cerrando, en la cuestión, ¿por qué hablo de la amistad? Porque hay muchas cosas que tú puedes hacer. ¿Qué hacía Jesús con todos los que estaban a su alrededor? ¿Qué hizo Noemí sembrando en sus nueras? Tenemos muchos pasajes que muchos de ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Jesús oraba, Jesús animaba, Jesús servía, Jesús sanaba.
alimentaba. Jesús preguntaba, ¿recuerdan? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? Consolaba, aconsejaba. Tú tienes muchos dones y talentos. Tú tienes un talento y un don que tú puedes poner al servicio de los demás, ¿sí? Y hay una dinámica muy hermosa. Yo quiero que en este día tú te encuentres con alguien y que Dios ponga en tu corazón, ¿sí? En tu mente y en tu corazón. Hay alguien que esté esperando que le llames por teléfono. Hay alguien que esté esperando, que necesita esa red de amigos, pero tenemos que ser intencionales. Y pueden ser 2 o pueden ser 3, pero son con los que puedes ir y tú decir ser vulnerable. Pero recuerden lo que acabamos de decir y con lo que empezamos la clase y por las que se conectaron un poco después o los que se conectaron, acuérdense en Proverbios 16:28. Y esto es algo que tienes que poner tu mano sobre la Biblia. El chismoso aparta a los mejores amigos. En Proverbios 17:9, el que la divulga aparta al amigo. Sí. El chismoso aparta a los mejores amigos. Necesitamos esa red íntima de amigos que nos sostienen, que oran por nosotros, ¿verdad? Y hay muchos dones que tú tienes. Hay el que va a ir y pongamos un ejemplo, por decir, ¿verdad? Una amiga pues está en el hospital, se enfermó y pues la operaron, ¿verdad? Y hay quien me dice, yo voy y voy a orar por ella, ¿verdad? De hecho, en un grupo que tenemos estaba yo con unas amigas y de pronto, pues acababa de fallecer mi cuñada, ¿verdad? Y pues de esas veces que te toma el sentimiento y estábamos ahí pues tomando ahí un cafecito y todo eso y de repente empiezo a llorar y empiezo a llorar y llore porque pues me acordé de mi cuñada y era muy reciente, ¿verdad? Y entonces, eran 2 amigas. Y realmente ahí vi lo que es los diferentes dones. Y una se puso a llorar conmigo y se puso así con un sentimiento porque yo estaba llorando, como Jesús lloró cuando estaba Marta y María, con Marta y María, ¿sí? Y la otra amiga, no, es que vamos a orar por sus hijos y vamos y que el Señor sabemos con dónde está y todo eso. Las 2 reacciones tan diferentes. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la más importante? Todas son importantes. Jesús lloró. Jesús levantó un muerto. Jesús le restauró la hija a Jairo. ¿Sí? O sea, todos esos dones. Y Dios te va a usar de diferente manera. Y no es importante. Y claro, pues otra amiga, ¿verdad? Que fíjense lo que es Dios, está conectada con el Espíritu Santo. La otra vez me invitaron a un desayuno porque una amiga cumplió años y es una amiga que no veo frecuentemente, la veo de vez en cuando. Y yo llego al desayuno y éramos en un restaurante muy padre, un buffet delicioso y todo. Y yo llego y digo, pues yo no conozco a las demás amigas. Y las demás amigas eran como que muy íntimas de ella, ¿verdad? Así como que las veía a diario, cosas así. Y yo dije, pues yo qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y entonces ella empezó a decirnos de una carta a cada quien y nos puso en esa carta, a cada uno nos nombró por qué. Y entonces me dice, y Amalia, porque pues se enfermaron de COVID toda su familia y me habló y me preguntó, oye, ¿y cómo le hacemos? Y bueno, esto, lo otro, bla, 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 ¿verdad? Y luego dije yo, pues pobres, todos están enfermos y le hablé a otra amiga, pues no puedes ir a visitarle, tiene COVID y todos tienen COVID. Y entonces le habló a otra amiga, bueno, le digo amiga, ¿verdad? Pero que vende barbacoa los domingos y te la lleva a domicilio. Oye, pues llévale una barbacoa. Pues ¿saben qué me puso en la carta? O sea, que gracias por esto y lo otro, porque esa barbacoa
fue, o sea, la barbacoa, fue la barbacoa, ¿sí me explico? Digo, yo estoy aquí porque, sí, o sea, obviamente tenemos que estar conectadas con el Espíritu, ¿sí? Tenemos que decir, Señor, que brote de mí tu amor, porque eso no fue idea mía, pues fue idea, el Señor me lo puso, ¿sí me explico? Tenemos tantas cosas que podemos hacer por los demás y sobre todo vamos a ser intencionales en buscar ese grupito de 2, 3 amigos, ¿verdad? Dios, hay que orar y hay que orar también porque Dios nos ponga a hacer esa llamada telefónica, a mandar esa barbacoa, no sé, ¿sí me explico? O sea, tenemos que entender lo importante que es nosotros como amigos de esas personas que están en esa depresión. Tenemos que sembrar porque nosotros vamos a pasar por eso. Nosotros vamos a pasar por eso. Lo primero es, ¿qué tengo yo que dar a los demás? ¿Qué estoy sembrando en los demás? Porque yo voy a necesitar también en ese momento, en esa situación en que no, yo quiero apartarme, quiero estar sola, ¿sí? También necesito esa red de apoyo de amigos. Seamos intencionales. Recuerdo, siempre me dicen, ay, tú con tus changuitos, ¿verdad? Siempre les digo, ya se están riendo aquí, los que están aquí, ¿verdad? Por los changuitos. Pero digo, tienes que pescarte tu changuito, un changuito y uno o dos o tres, porque tengo la amiga con la que le puedo contar ciertas cosas y con la otra y con la otra, ¿verdad? La que siempre dice, sí, te pasó eso por esto y esto, bueno, ya aprendí, ¿verdad? Y la que viene y llora contigo y la que viene y te da, te trae una comida, etcétera. Todas son importantes. Necesitamos estos, estas resonar con estas amistades como Dios lo ha puesto, ¿sí? Y yo quiero que te lleves de tarea. Uno, primero, ¿qué, qué puedes tú dar a alguien? Porque con eso se empieza. Y no pienses, tú tienes muchos dones o uno solo, ¿verdad? Y esta dinámica con grupos de 5 o 6 y una se le ocurría una cosa, otra la otra, ¿verdad? Y pusimos varios casos de una mujer joven que se queda viuda y no tiene trabajo, ¿verdad? Y la primera, no, pues yo ya le hablé a mi amiga para que le dé trabajo y que no sé qué, y la otra, yo voy por los niños para llevarlos a la escuela, etcétera. ¿Sí? Hay tanta necesidad, pero la mayor necesidad es que mostremos el amor de Dios, porque Dios lo va a poner en tu corazón. Yo a veces pienso, Señor, ¿por qué dices sobreabundancia? Sobreabundancia. Siempre nos das sobreabundancia. Yo pedí un vaso de agua, aquí está mi vaso de agua, ¿sí? Y pues obviamente Felipa me puso el vaso de agua y me puso el agua hasta aquí, ¿sí? No me va a vaciar toda la jarra y a que se sobreabunde, ¿verdad? Pero Dios siempre habla de sobreabundancia. ¿Por qué? Sobreabunda. ¿Para qué? ¿Para qué Para darnos que algo tengas de más? sobra. Para que tengas de sobra, para que lo compartas con los demás. Por eso cuando me dicen, no, voy a hacer votos de pobreza y que no sé qué, no, Dios no quiere que seas pobre, sino cómo vas a darle a los demás. ¿Sí me explico? Dios quiere prosperarte para que siembres en su reino, para que compartas. Eso es. Que Dios, pídele siempre a Dios en la mañana, dame ese amor sobreabundante, porque alguien necesita el día de hoy, perdón, que yo le muestre ese amor. Estamos sedientos de amor. Necesitamos de los amigos. Pero el que quiere amigos, que se muestre amigo. Vamos a orar. Perdón.
Señor poderoso, Señor maravilloso, Padre, porque tú dices que oremos al Padre y pidamos en el nombre del Hijo. ¿Quién es la muestra mayor de amor? Que Jesús muriendo en la cruz por nosotros, que un Padre entregando a su Hijo por nosotros. Señor, danos ese amor que sobreabunda. Yo te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente esa persona que hoy necesita saber que Dios lo ama, que hay alguien que se interesa por él o por ella. Gracias, Señor, porque todo el amor proviene de ti, porque ese amor que nos hace acercarnos a ti es para poderlo compartir con los demás. Todos tenemos dones diferentes, todos son importantes. Ninguno es mayor que el otro, porque a veces decimos, ay, pues yo qué puedo aportar, yo qué puedo hacer. No sabemos. Yo recuerdo, Señor, que tú pusiste en esa etapa, porque todos hemos pasado por etapas, por noches oscuras en nuestra vida. Sin embargo, yo recuerdo esa amiga que pusiste que todos los días a las 8 de la mañana me llamaba a orar por mí. Yo ni siquiera quería contestar el teléfono. No quería abrir los ojos, no quería contestar el teléfono, pero algo me hacía contestar el teléfono y ella oraba todos los días por mí. Gracias, Señor. La oración es poderosa, el servicio, el llorar, todo es importante y todo lo vemos como Jesús andando aquí con ese amor desbordante por nosotros, nos puso el ejemplo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.